Un cordial saludo a todos. En esta oportunidad voy a presentar una investigación que se está configurando desde una universidad pública en Colombia, titulada Percepciones de docentes y estudiantes sobre el uso de la inteligencia artificial en la enseñanza de lenguas extranjeras en una licenciatura en lenguas modernas de una universidad pública en Colombia. Eh, la investigadora Marta Luz Valencia Castrillón. Bueno, la agenda para llevar a cabo esta presentación tiene los siguientes puntos: la contextualización, el planteamiento y la formulación del problema, un poco sobre la revisión de la literatura, el marco teórico y la ruta metodológica que se va a seguir. Y también algo de los resultados esperados con sus referencias bibliográficas. Este diagrama sintetiza precisamente los ejes que le dan fundamento al presente estudio. El punto de partida es el siglo XXI, la globalización y el avance tecnológico que se dan como transformación de la educación. En palabras de Fulan y Lansworthy, en el 2014, el siglo XXI y la globalización le imponen retos a ese ciudadano del mundo con respecto al uso de la inteligencia artificial en la educación y sobre todo en la educación superior, que es el contexto de esta investigación. También se une precisamente la inteligencia artificial como esa herramienta esencial y emergente en el campo educativo. El foco específico de esta investigación está en la enseñanza de la L2, que en este caso es el inglés, y la L3, que es el francés, en una universidad pública en Colombia. En palabras de Goodwin y Jones en el 2020, pues es un proceso que está iniciando, sobre todo con esa visión de la tecnología y el reto que se enfrenta sobre la infraestructura, la formación docente, la apropiación tecnológica y precisamente llevarlo hacia la percepción de los docentes y de los estudiantes frente al uso de la inteligencia artificial en el aprendizaje y concretamente en el aprendizaje de lenguas extranjeras. Con respecto al planteamiento del problema, sí, precisamente entonces eh, surge una paradoja, lo que podemos decir, y es el gran avance teórico de la inteligencia artificial en educación, pero no el avance en la posibilidad de una implementación real y efectiva en el aula. ¿Por qué? Precisamente esas son las brechas y los problemas que se identifican. Primero, existe entonces una escasa formación docente y un uso limitado de las tecnologías, en palabra de Lukin y otros, que precisamente hay esas brechas estructurales y de infraestructura en las universidades públicas. En Colombia hay una situación de falta de tecnología en las universidades que dificulta precisamente una adopción adecuada del uso de la inteligencia artificial. También los métodos de enseñanza tradicionales que aún predominan y que seguirán predominando por mucho tiempo hasta que no estén las competencias digitales que se requieren para su implementación. Tenemos también el riesgo y el tema del bajo dominio de las lenguas, precisamente en esta oportunidad del inglés y del francés, y es por falta de la innovación educativa, por falta de traer herramientas tecnológicas y de otras posibilidades dentro del aula que permitan que un estudiante pues transite con mayor efectividad en el aprendizaje de las lenguas extranjeras. Y pues finalmente todo esto nos obliga precisamente a abordar el tema crucial del uso ético de la inteligencia artificial en las aulas de clase, en todas las aulas y en esta investigación en especial en las aulas de lenguas extranjeras. Bueno, para llevar a cabo esta investigación, entonces
tenemos la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las percepciones de docentes y estudiantes sobre el uso de la inteligencia artificial en la enseñanza de lenguas extranjeras en una licenciatura en lenguas modernas de una universidad pública en Colombia? Para ello tenemos el objetivo de analizar precisamente las percepciones desde el punto de vista de los docentes y de los estudiantes sobre el uso de la inteligencia artificial en general, pues para la enseñanza y el aprendizaje de las lenguas extranjeras en esta licenciatura. Claro, desde concretamente las lenguas que están establecidas en el plan de estudios, que es el inglés y el francés. Bueno, los objetivos específicos entonces será precisamente describir la inteligencia artificial más usada, analizar las percepciones de los docentes y de los estudiantes frente al uso de esta inteligencia artificial en los procesos tanto desde el estudiante como desde el profesor y para la enseñanza de las lenguas extranjeras, en el caso concreto el inglés y el francés. También se podrán identificar retos éticos, pedagógicos que van asociados al uso de esta inteligencia artificial en la enseñanza y el aprendizaje de estas lenguas. Y finalmente, pues proponer alguna estrategia y alguna posibilidad sobre el uso crítico, reflexivo en estos procesos de enseñanza-aprendizaje. Para esta oportunidad tenemos una revisión de la literatura muy concreta, iniciando con la obra de Lukin Holmes y otros en el 2016, que se trata de un artículo, de una investigación que se titula Intelligence Unleashed, que dan un argumento precisamente fundacional para el uso de la inteligencia artificial en educación. Y es precisamente ese rol y decir que debe centrarse en aumentar y transformar el rol del docente, no para reemplazarlo, sino para complementarlo. Es un estudio que proporciona, pues, precisamente un modelo para entender cómo la inteligencia artificial puede ofrecer otras experiencias de aprendizaje que sean más personalizadas y que se puedan adaptar, pues, a cada uno de los aprendices. También tenemos entonces concretamente en el ámbito del aprendizaje de lenguas, estos autores Goodwin Jones, este autor que permite precisamente abordar directamente el tema de la inteligencia artificial en el aprendizaje de las lenguas. En esta investigación se da un análisis que se centra en cómo las tecnologías, como el procesamiento del lenguaje natural, impactan en la adquisición del lenguaje, de las lenguas, y cómo esto obliga precisamente a los profesores a redefinir sus metodologías. Tenemos también desde una perspectiva un poco más crítica el trabajo de Holmes y otros que nos recuerda que la inteligencia artificial exige una nueva alfabetización. Y estos autores argumentan que los estudiantes y que los docentes deben aprender a cuestionar críticamente precisamente las inferencias y lo que implica el uso de la inteligencia artificial en las aulas y en las aulas de lenguas. Reconocer sobre todo sus limitaciones, que es un aspecto bastante importante a tener en cuenta en la dimensión ética. Finalmente, el estudio de Sawaki Richter en el 2019 es muy importante porque nos ancla a nuestro propio entorno, al entorno de la educación superior, que es en el que se lleva a cabo esta investigación. Su estudio precisamente identifica, categoriza implicaciones de la inteligencia artificial a nivel universitario, que es nuestro contexto, y cómo los sistemas de tutoría inteligente y las plataformas estas que son adaptativas nos dan el marco de soluciones tecnológicas para nuestras clases y para llevar a cabo los procesos académicos. También, bueno, no está aquí relacionada, pero hay un estudio bastante interesante que es relevante, muy relevante para este proyecto y que se ha buscado en el último tiempo, que es el estudio de Echavarría Velasco.
precisamente porque es del 2025 y es ya específicamente sobre la enseñanza del francés como lengua extranjera en universidades latinoamericanas. Es un estudio cualitativo que no solo examina esas ventajas de utilizar la inteligencia artificial, sino también y sobre todo los riesgos éticos y la dependencia excesiva que se puede tener ahora a la tecnología. Se convierte este trabajo y por eso se llama la atención sobre él a que es un espejo para nuestro propio contexto de la educación superior en Colombia y sobre todo en la enseñanza de una L2 y una L3 como es el contexto de la presente investigación. Bueno, para el marco teórico tenemos cuatro aspectos bastante importantes que son, primero, ya el aprendizaje de las dos lenguas que concierne al campo del bilingüismo, precisamente como esa capacidad del individuo para usar dos lenguas de forma funcional en distintos contextos comunicativos. En, palabra de- en palabras de Grosjean y Baker, también es esa relación de la lengua y la cultura, lo que hace que un ciudadano del mundo tenga ese reto frente a un fenómeno lingüístico como es el bilingüismo y de usar una lengua adicional a su lengua materna. En este caso, lo concreto hacia el aprendizaje de una lengua extranjera como ese proceso sistemático, consciente, de adquisición de competencias lingüísticas, comunicativas, de llevar a cabo ese proceso psicolingüístico en el estudiante de desarrollar habilidades en una lengua diferente a su lengua materna, que es en palabras de Krashen y Ellis. También el ámbito de la inteligencia artificial como ese campo de la informática que busca emular procesos cognitivos humanos como el razonamiento y el aprendizaje, entre otros, en palabras de Russell y Norvin y Lukin y otros en el 2016. Y finalmente, como uno de los ámbitos más importantes de esta investigación será las percepciones tanto de estudiantes como de docentes, o sea, sobre el proceso de enseñanza y sobre el proceso de aprendizaje como esas interpretaciones subjetivas que se basan en la experiencia, en el contexto sociocultural de esos individuos que están relacionados con esta investigación. Para llevar a cabo el presente estudio, entonces se ha trazado una ruta metodológica, empezando con el enfoque, que será un enfoque cualitativo, que en palabras de Hernández y otros es precisamente la descripción de ese fenómeno educativo que está sucediendo en un contexto universitario. En cuanto al diseño y el alcance, será un estudio de caso que en palabras de Ginny Scott se refiere precisamente a circunscrito a un contexto muy específico y mirar qué es lo que se está llevando a cabo en ese contexto en relación con la investigación que se plantea. En cuanto al alcance, será un alcance exploratorio para mirar qué es lo que pasa en ese contexto relacionado con el fenómeno que se propone y descriptivo, en palabras de Hernández, y Kumar, entrar a describir concretamente desde todos los puntos de vista y desde los aspectos relacionados en la investigación lo que está pasando en el contexto seleccionado. Con respecto a la población y a la muestra, serán precisamente, será el programa de lenguas modernas en una universidad pública de Colombia y concretamente sus actores, los profesores de ese programa, pero que se dedican a la enseñanza de las lenguas extranjeras, en este caso el inglés y el francés, y precisamente los estudiantes que también están relacionados en estas cátedras de inglés y francés. En cuanto a las técnicas e instrumentos que se van a utilizar, por el momento se ha planteado el cuestionario de percepciones para docentes, el cuestionario de percepciones para estudiantes con pregunta abierta y cerrada, también para tener un poco de estadística descriptiva y de reflexión frente a precisamente a esas percepciones y se empieza a contemplar la posibilidad de grupos focales.
En cuanto al proceso de análisis de la información, se tendrá en cuenta la triangulación, en palabras de Ginny Cisterna Cabrera, esa posibilidad que tiene de realizarse el análisis de los datos teniendo tres o más fuentes de información. Y en caso de algunos grupos focales, se podría entonces también considerar la transcripción de datos precisamente de la información que se recoja desde ese contexto y desde esa técnica de recolección de datos. Con respecto a los resultados esperados, se tiene primero que todo precisamente el reconocimiento de usos actuales de la inteligencia artificial, no solo en el contexto universitario, sino concretamente en la enseñanza de lenguas. Identificar las percepciones generales de profesores, de estudiantes, tanto en el proceso de enseñanza como en el proceso de aprendizaje, y en ese caso llevar a un análisis comparativo entre esos dos tipos de percepciones. También pensar en la identificación de beneficios que se perciben a partir del uso de la inteligencia artificial, también detección de limitaciones, riesgos y desafíos éticos y pedagógicos que se puedan derivar del proyecto y del uso en general de la inteligencia artificial en la enseñanza de lenguas, y pensar en una propuesta de lineamientos o recomendaciones precisamente en el uso ético de la inteligencia artificial, que sea precisamente la contribución académica y contextual de esta investigación. Bueno, hasta el momento esto es lo que se ha desarrollado en cuestión del tema investigativo, y bueno, agradecemos entonces la oportunidad de presentar este proyecto en este evento académico. Gracias, el contacto entonces está acá, y espero tener pronto unos resultados para poderlos divulgar en otra oportunidad como esta. Muchas gracias.